Amén. Mateo 16, versículos del 5 en adelante, habla sobre la levadura de los fariseos. ¿Lo tenemos todos? Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Incline su rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Pues Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Ayúdenos, Señor, en cada una de las cosas que hacemos para agradarle, Señor, a que el enemigo se enoje, Señor, y no le guste lo que aquí se hace. Ustedes siempre reciban de nosotros esta adoración, Padre Santo. Venimos a este lugar a darle toda la honra y la gloria porque sabemos que su grandeza, Señor, es incomparable, Padre Santo. Por eso ahora le pedimos, Señor, que bendiga a cada uno de los amigos que nos escuchan a través de este sonido, a través de las redes, los que estamos presentes. Bendiga cada una de sus vidas, Señor. Que sea usted, Señor, el que obra en este lugar, manifestando su poder, Padre Santo, edificando a través de su palabra, Padre Santo. Y ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Bien, vamos a meditar ahí en este pasaje del Evangelio de Mateo, hablando sobre la levadura de los fariseos. Todos creo que hemos oído y conocemos qué es lo que es la levadura. Sabemos qué es lo que hace que el pan crezca. Se deja un tiempo y luego la levadura hace crecerlo, pero ese crecimiento es falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque crece, pero por el medio está hueco. Y además esa levadura, después de cierto tiempo, hace que el pan se arruine. Entonces, de eso es lo que Jesús viene hablando a sus discípulos, de cómo estos hombres, grandes sabios y maestros de la ley, llamados los fariseos y los saduceos, ellos vienen poniendo cargas al pueblo, que ni ellos dicen ni con un dedo quieren levantar. Entonces, Jesús los recrimina. ¿Por qué? Porque le dicen de que ellos, con sus tradiciones, quieren apartar la ley, quieren apartar la palabra. De eso es lo que Jesús viene hablando, de cómo estos hombres a través de sus tradiciones van ignorando la palabra de Dios. Muchas veces así pasa en las iglesias. Amén. ¿Por qué? Porque las iglesias ponen normas que ni el líder más alto la cumple. Amén. Sí, amén. Y cuando un servidor o alguien no la cumple, allí salta. Esas son cargas que ponían a sí mismos los fariseos a todo el pueblo. Por ejemplo, hay una enseñanza donde nos dice de que los fariseos venían a las casas, casa por casa, poniendo una cuota de que alguien tenía que dar tanto. Y si ellos decían, no, yo tengo esta parte reservada para mi madre o mis padres, ellos venían y le decían, primero es Dios, tienes que darle a Dios y después Dios va a ayudar a tus padres.
Y así le hablaban a la gente, en fin, de que ahí es donde Jesús les decía, veamos ese versículo ahí atrásito en 15:3. Dice, respondiendo él les dijo, pero leamos desde el 2 para que logremos entender, dice, porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Eso es hablando sobre cómo los discípulos quebrantan las tradiciones, dicen ellos, por higiene y todo eso. Entonces ellos tenían sus tradiciones. Sabemos de que antes de la ley habían tradiciones de los ancianos, ahí se regían por las tradiciones. Luego cuando Dios dio la ley, ellos seguían con sus tradiciones. Ellos fueron olvidándose de la ley, o le fueron aumentando las tradiciones. Y por eso es que Jesús lo recrimina. Veamos el versículo 3, dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahí está la realidad. Ellos quebrantaban las escrituras. ¿Por qué? Porque imponían más las tradiciones que la ley de nuestro Dios. Pero la gente sí quería cargarle con la ley, con las tradiciones. Y por eso que le decían, entonces dice aquí el versículo 4 en el 15, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Entonces, dice que había y hay un mandamiento, una promesa, que todos tenemos que honrar a nuestros padres. Amén. Así, amén. Para que nuestros días sean largos en la tierra. Pero dice que ellos los quebrantaban. Sigamos avanzando ahí en el 5, estamos en el 15. Pero vosotros decís, dice, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis, dice, invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. ¿Y qué les dice después? Hipócritas dice ahí en el 7. Bien profetiza de vosotras Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero enseñando doctrinas de hombre. Así es que, hermanos, muchos todavía están en esos puntos, enseñando mandamientos de hombre, normas de hombre, que es lo que hace la religión, poner un montón de normas que ni ellos las cumplen, pero sí las cargan a la congregación. Pero a Jesús no le parece eso. ¿Por qué? Porque ellos ponen esas cargas que no puede llevarlas el pueblo. Así que iniciamos ahí en el versículo 5 del capítulo 16. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Ahí ellos, cuando Jesús empezó a hablar de la levadura, ellos pensaron que por el pan que se les había olvidado, pero no es por eso. Sigamos avanzando. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Les está diciendo que se guarden de ellos, porque ellos creen más en su tradición que en la palabra de Dios. Y muchas veces así pasa con mucha gente. Mucha gente habla de normas, de leyes, de religión, pero se olvidan de la palabra. Amén. Por eso es que Jesús viene y les diga, tengan cuidado con esa gente así que hace esas cosas. Eso es lo que Jesús les está diciendo, y por eso les dice, guárdense. Guárdense de los fariseos. Porque ¿quiénes eran los fariseos y los saduceos? Los saduceos dijimos que era una secta que no creía en los ángeles ni en la resurrección de los muertos. Y los fariseos eran hombres maestros estudiados de la ley, creyendo que la ley era para ellos, pero ellos se mofaban de la ley, guardando más la tradición que la palabra. Además, a ellos les gustaba, dice, jactarse, buscar las primeras sillas en las reuniones, en la cena. Les gustaba la reverencia, ser admirados por el pueblo. Eso es lo que hacían los fariseos. Incluso en aquel tiempo los maestros de la ley se ponían aquí o en la frente una cajita donde estaban versículos bíblicos de la ley. Pero ellos no se la ponían porque ellos lo que querían era jactarse.
hacerle creer al pueblo que ellos amaban la palabra, cuando ellos amaban más sus tradiciones. Usted y yo no estamos para amar las tradiciones ni la idolatría, como ellos hacían al pueblo creer. Entonces, cuando ellos se ponían esas filacterías, se llamaban esas cajitas, y la gente decía, esos hombres son hombres de Dios. Muchas veces nos equivocamos. Amén. Hombres de Dios, pero no hacen. Por eso que Jesús muchas veces les decía, hagan como les dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos dicen una cosa, pero hacían otra. Amén. Así hacía la chimotrufia. No, yo como digo una cosa, hago otra. O digo otra. Entonces los fariseos igual, ellos estaban inculcándole al pueblo, diezmen, hagan esto. Pero ellos no lo hacían. Entonces solo era una carga para el pueblo. Y por eso es que Jesús viene reprendiéndolos. Veamos, estamos en versículo 7. Ellos pensaban, dice, dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y en el 8 dice, entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Ahí los está recriminando, pero a los discípulos. Ahí les está diciendo, ¿por qué ustedes están pensando de que yo estoy hablando del pan? Porque se les olvidó. No, ustedes son hombres de poca fe. Ya se les olvidaron los milagros que ustedes ven. Ahí mismo están en el 15. Ahí atrásito están en el versículo 15:32. Está la alimentación de los 4,000. Entonces Jesús vino haciendo todos esos milagros. Amén. Y ellos se les había olvidado lo que Jesús había hecho, porque ellos ya estaban acostumbrados al poder de Dios, pero no lo creían. Y por eso es que se les olvidaba. Y por eso es que cuando Él hablaba de la levadura, ellos salían, no, te los olvidó el pan, hoy nos está regañando porque no lo trajimos. Muchas veces vamos a la tienda y compramos otra cosa y el pan no. Así les pasó a ellos. Entonces ellos, se me olvidó el pan, le decía Pedro a Juan. Pero el maestro hoy nos está recordando. Pero viene Jesús y les dice, no hombre, no estén diciendo del pan, que yo no es por eso que estoy diciendo. Yo lo estoy diciendo para que ustedes entiendan que tienen que cuidarse de la levadura, porque dijimos que la levadura es una corrupción. Amén. Corrompe lo bueno. Sí, amén. Entonces los panes con levadura en aquel tiempo eran prohibidos por la ley. Tenían que comer pan sin levadura para dar gracias a Dios. Por pan de aflicción. Por eso lo hicieron allá en Éxodo 12, donde habla de que ellos celebraron la Pascua. ¿Por qué? En agradecimiento a Dios, porque los había sacado de Egipto. Pero eran panes sin levadura, no con levadura, porque la levadura leuda toda la masa y la arruina. Entonces, eso es lo que comparaba Jesús, la levadura en el pan cuando se arruina, con los fariseos. Que estos hombres vinieron a arruinar la congregación. ¿Por qué? Porque ellos metieron corrupción ahí. Entonces la levadura corrompe. Y ese pan cuando no sirve, cuando ya está arruinado, nadie lo quiere. Y así eran los fariseos, y por eso les decía hipócritas, sepulcros blanqueados. Por fuera eran también bonitos, porque eso es lo que les gustaba a ellos, que los admiraran, que los adoraran, que les hicieran reverencia. Eso les gustaba. Entonces se vestían bien con su filactería ya en la frente o en la mano, para que la gente dijera, estos hombres que están adelante son hombres de Dios. Por eso dice que amaban las primeras sillas en las reuniones, en las cenas, en las fiestas. Y así iban arruinando al pueblo. Total de que muchos ya no creían, iban creyendo más en Jesús. Así fue que era el proceso para ir destruyendo la vida de Jesús. Bien, estamos en el 8 y dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Hermano, cuando usted no cree la palabra, Dios le está diciendo a usted que es un hombre o mujer de poca fe. Amén. Por eso que usted cuando lee la palabra, crea. Por eso dice de que hay que poner por obra la palabra. Amén.
Y cuando yo la pongo por obra es porque yo la creo. Pero si yo no la creo, ¿cómo voy a ponerla por obra? ¿Y cómo voy a hacer un ejemplo, un testimonio? Si ni yo mismo creo. Así eran los fariseos. Ellos hablaban, pero no creían. Y ahora, ¿usted cómo está en comparación con los fariseos? Por eso es que a muchos a veces nos dicen fariseos. Porque los fariseos son hipócritas. Porque ellos se jactan. Porque cuando llegaron a orar, el fariseo y el publicano tuvieron una forma diferente de oración, ¿verdad? El publicano decía: Señor, ten misericordia de mí, pecador. Pero el fariseo, ¿qué decía? Señor, te doy gracias porque yo no soy como este pecador. Estaba insultando. Pero nuestra oración no tiene que ser así. Nosotros sabemos cómo debemos de orar ante Dios. Amén. Porque sabemos lo que le agrada. Estos hombres querían agradar a los hombres. ¿Para qué? Para que los hombres los exaltaran. Nosotros no venimos a este lugar a que nos exalten, ¿verdad? No. Venimos a exaltar y glorificar al Señor. La gloria es para Él. Así es que estos hombres sí querían la honra y la gloria. Versículo 9, sigamos, allí dice: no entendéis aún, dice, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres. ¿Y cuántas cestas recogisteis? Y vuelve con los otros. Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogiste? Entonces, en los dos puntos, recordémonos que Jesús hizo 2 milagros de los panes ahí, ¿verdad? Uno con 4,000 y otro con 5,000. Y en los dos sobró hasta para llevar. Entonces Él les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué se les ha olvidado el milagro que hice con aquellas personas? ¿O acaso no han creído? Y realmente no habían creído. Se les había olvidado lo que Jesús era, porque Jesús hacía esas señales para que ellos creyeran y el mundo creyera. Aleluya. Pero ellos, viendo los milagros, y no creían, igual que los fariseos. Por eso que los fariseos siempre le decían: muéstranos una señal. Veamos ahí en el 16:3. Ahí regresemos. Y dice: y por la mañana, dice, hoy habrá tempestad, porque hablando sobre la señal, tiene arreboles el cielo. Nublado. Hipócritas, les dice, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y ahora dice ya en el 4: la generación mala y adúltera demanda una señal. ¿Quiénes son los que piden señal? Los fariseos. Lean ahí el 1 del 16. Dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Y está, ¿verdad? Entonces ellos siempre querían tentar a Jesús. No es que ellos querían una señal para creer en Él. Ellos lo que querían es tentarles a ver si caía en algún error. Pero nunca, hermanos, vamos a hallar un error en Jesús. ¿Cuántos sabemos que Jesús es perfecto? Porque Dios es perfecto. Amén. Entonces no iban a hallar error. No iban a hallar ningún problema. Entonces ellos, eso es lo que querían. ¿Por qué? Porque las señales, así como a los apóstoles ya se las había mostrado, haciendo estos milagros de los 5,000 o 4,000 que dice ahí. Ya las señales estaban. Por eso es que Él les dice: hipócrita, la generación mala y adúltera demanda señales, pero señal no se les dará, o no les será dada, sino, dice ahí, la señal del profeta Jonás. Y dejándolo, dice, se fue. Entonces los dejó hablando solos, y eso es lo que no les gustaba. ¿Por qué? Por la autoridad que Él tenía. Cuando usted y yo prediquemos la palabra, evangelicemos, hermano, hablemos con autoridad la palabra. Amén. Estemos seguros de lo que vamos a hablar, es que realmente Jesús lo hizo. Cuando usted le dijo o le dice a alguien: Jesús lo ama porque Él murió por usted. De Dios debemos de decirlo con convicción, porque todos lo sabemos, que Jesús murió por nosotros. Entonces Él dio su vida y por eso es que nos ama. Así que sigamos avanzando. Versículo 9 sigamos en el 10. Y dice: ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogiste? Entonces cuando Dios bendice
y hasta sobreabunda. Amén. Eso es lo que les está recordando a los discípulos. No, hombre, dejen de estar hablando. Si yo pan quisiera, yo lo hiciera. Si hizo la multiplicación, ¿cómo no va a poder hacer más de la cuenta? Si solo tenía 4. La matemática de Dios es diferente. 4 por 4 no es 16. Él dice que ahí de 4 panes o de 5 panes, Él hizo 5,000 para darles de comer a muchos y sobraron todavía. Entonces, Dios puede cambiar porque de Él son los números, los tiempos, todo es de Él. ¿Quién le va a decir a Dios, mira, esto no es así? Uno es el que dice, va a estar verde y es rojo, pero Dios no se equivoca. Amén. Y de eso tenemos que estar conscientes, que por eso es que tenemos que adorarlo. Amén. Porque no hay quien se le iguale. Así que usted y yo sintámonos orgullosos, hermano, de adorar a un gran Dios, a un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Bien, sigamos avanzando, versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis? Dice, que no fue por el pan que os dije, que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces habían 2 sectas, dijimos, saduceos y fariseos. Los fariseos eran grandes maestros de la ley, también los saduceos, pero solo que unos, los saduceos, no creían en la resurrección, ni creían en los ángeles. Ellos tenían sus costumbres y por eso nunca iban a creer que Jesús murió y resucitó. Entonces, estos hombres enseñan falsas doctrinas, por eso es que les dicen, guarden la doctrina de los fariseos, guárdense. Eso es lo que les está diciendo, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, cuando usted mire a alguien que le viene a decir, el cielo es aquí, el infierno es aquí, guárdese, porque los testigos de Jehová hablan de esa forma. No, el cielo es aquí, el infierno es aquí. Aquí termina todo, dicen ellos. Entonces, ¿dónde está la esperanza de vida eterna? ¿Dónde está la promesa? ¿A dónde está la promesa de Cristo que al morir usted iba a tener vida eterna? Entonces, por eso que hay que guardarse y por eso que Jesús lo venía aquí enseñando. Por eso usted debe de leer la palabra de Dios para que no le engañen. Amén. Porque hay muchas doctrinas falsas. Y eso Jesús lo dijo cuando dijo que iban a venir muchos diciendo, yo soy el Cristo. Y eran los anticristos. Porque todo aquel que no cree en Cristo es un anticristo. Eso es lo que dice Pedro. Entonces dice que en el versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, que os guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Versículo 12, para ir terminando, dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, como dijimos que ellos predican falsas doctrinas o falsas enseñanzas, hay que cuidarse. Amén. Eso es lo que les estaba diciendo. Cuídense de los fariseos, no del pan que yo no les dije que trajeran. Porque ellos pensaban de que Jesús le había dicho, traigan unos 5 pesos de pan. Pero no. Jesús les dijo, yo les estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando simbólicamente que la levadura arruina el pan. Y ese pan está corrompido. Ese pan ya a nadie le gusta, todo ácido, ¿verdad? Porque más que todo el pan francés, cuando le echan la levadura, que se crece, y bien poroso y por dentro bien hueco. Asimismo, en las enseñanzas que daban estos fariseos, daban una gran enseñanza, pero en el fondo, nada de Dios. Ellos querían ir metiendo sus tradiciones. Hermano, que no le engañen. Lea la palabra. Amén. Jesús dio esas enseñanzas porque sabía que en estos tiempos así iba a ser. Muchos iban a ser engañados con falsas doctrinas, y por eso es que el apóstol Pablo da muchas enseñanzas de la falsa doctrina. Por eso dice que se guarden de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuando vengan a usted no los oiga. O ahí hagamos como dicen varios, para que por aquí no entren, por aquí no salgan. Pero lo que Jesús habló, guardémoslo. Hasta
atesorémoslo en nuestros corazones, hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quería, que el mundo creyera en Él, independientemente de las señales. Pero estos hombres, a pesar de los milagros, venía Jesús haciendo muchos milagros y no creían. ¿Por qué? Porque ellos seguían confiando en sus tradiciones, en su poder, en que la ley, ellos eran privilegiados de que Dios se las había dado a ellos, al pueblo judío. Ellos tenían una forma de juzgar al pueblo judío, y era el Sanedrín el que primero los juzgaba. Y ese Sanedrín eran los mismos 70 que el suegro de Moisés le dijo: escoge a 70 hombres para que te ayuden a juzgar al pueblo. De ahí viene la enseñanza del Sanedrín. Por eso que ellos capturaron a Jesús y lo llevaron primeramente al Sanedrín, al juicio de ellos. Luego ellos, como no querían matarlo y no podían porque la ley se los prohíba, entonces vinieron y se lo llevaron a Herodes, luego a Pilato, y así lo tuvieron a Jesús. Pero era ellos con el deseo de matarlo. ¿Por qué? Por la envidia. Porque creían de que Jesús era igual que ellos, un partido político que quería ganar adeptos. Y entonces en las elecciones iban a perder. Pero Jesús no andaba buscando eso, hermano. Jesús no andaba buscando fama. Jesús venía simplemente a salvar al mundo, porque el mundo estaba muerto. Todos estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Eso dice Efesios. Pero Él dice que nos dio vida, y vida en abundancia. Gloria a Dios. Y por pura gracia, no por obras, dijo, para que nadie se gloríe. Aleluya. Sino es un don de Dios, la pura gracia de Dios. Esa es la que nos ha salvado. Amén. Por su gracia nosotros tenemos esperanza de salvación y vida eterna. Así que, hermanos, ahí está la palabra. Usted y yo debemos de cuidarnos de la doctrina de los falsos predicadores. Si no se apegan a la palabra, porque muchos logran engañar. Dice que muchos van a ser engañados, van a ser a su escogido, y le muestran la palabra. Pero hay un orden para entender. La Biblia nunca se contradice. La Biblia lleva una secuencia del Génesis hasta Apocalipsis. Por eso que si se han fijado, ahí habla de las plagas en el Génesis, y allá en Apocalipsis vuelven las plagas. Amén. Sí, amén. Porque lleva una concordancia. Entonces, para eso hay que pedirle el discernimiento a Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltarle y glorificarle, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en cada una de nuestras necesidades, en cada una de las cosas, Señor, que nosotros hagamos, porque queremos adorarle de corazón, Señor. Venimos con esa disposición, de ese corazón contrito y humillado, el cual usted no desprecia, Padre Santo. Por eso, Señor, esta noche le damos gracias y le pedimos, Señor, que bendiga este lugar, que bendiga las cosas que hacemos, Señor, que bendiga a los vecinos, a los que están alrededor de nosotros, a los que escuchan a través de este sonido o a través de las redes, Señor. Ayúdales, respáldalos, Señor. Dale, Señor, esa salvación, que puedan entender, Señor, que necesitan a ti en tu corazón, Padre Santo. Por eso, Padre Santo, predicamos esa palabra, porque es un mandato que usted nos ha dado, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Gracias, bendito Señor, por ese privilegio que nos da. Y sé, Señor, que la gloria será para usted siempre, Padre Santo. Ayuda a mis hermanos que están necesitados de sanidad, que están necesitados quizás de provisión, Señor. Denles esa respuesta, Señor, esta noche. Y ahora, Padre Santo, oramos por aquellos que no le han recibido como su Salvador personal. Aquellos que quizás están en este lugar o a través de las redes o a través de este sonido. Le pido, Señor, que mueva esos corazones, que abran la puerta de sus corazones para poder recibirle como su Salvador personal. Mi amado amigo, mi amado hermano, si usted no le ha recibido y esta noche Dios ha tocado su corazón y usted siente el deseo de recibirle, abra la puerta de su corazón. Porque Cristo nos dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando acerca de la cena de la boda del Cordero, donde nosotros estaremos con Él si hemos reconocido su nombre y su poder.
Si usted no le ha recibido y esta noche quiere recibirle, repita después de mí esta oración diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, por esta noche, por los hermanos presentes, por los que no vinieron, oramos también, y por los que escucharon a través de este sonido y los que van a verlo por las redes sociales, Señor. Bendiga su vida, su familia, Señor. Dale, Señor, esa respuesta que están esperando, y que sea usted manifestándose en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a poder, Señor, tener ese ánimo para poder buscarle y congregarnos cada vez que sea necesario, Señor, que usted lo permita. Porque vendrá un día, Señor, en que ya las iglesias ya no existirán, los pastores no estarán. Pero sé, Señor, que usted ahorita tiene misericordia y por gracia usted está dando esa salvación para cada uno de ellos. Gracias, bendito Señor. Le pido que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con su sangre y que podamos llegar con bien a nuestras casas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Denle palmas a nuestro Dios porque Él se lo merece, porque Él ha sido bueno. La gloria y la honra es para Dios y